El granjero cambia su vida al ver a un mendigo alimentando a su hija discapacitada en la calle. Miguel, un agricultor con un éxito palpable, caminaba por las calles polvorientas de su pequeña ciudad. La vida le sonreía, o al menos eso creía. Al pasar notó algo inusual. Una multitud se había formado alrededor de un mendigo y su hija. Carlos, con su barba desgreñada y ropas añejas, estaba alimentando a Sofía, su pequeña, con un cariño palpable. Era un gesto simple, pero Miguel sintió un nudo en la garganta. Allí, en esa esquina del mundo, Tommy mostraba un amor profundo y desinteresado, razones suficientes para olvidarse de su propio dolor y angustia. La escena lo golpeó. Por un momento su fortuna se convirtió en polvo. ¿Qué sabía él del amor auténtico? Su hija Ana, que se sentaba atrapada en su habitación, se sentía invisible, descuidada. Mientras Carlos acariciaba la cabeza de su hija, con lágrimas en los ojos, Miguel sintió que su propio corazón se rompía, como si una... ¡Bum! Decidió acercarse. «Carlos», dijo, su voz temblando, «¿te gustaría trabajar en mi finca?» El mendigo levantó la vista. Miguel vio su desconfianza, la sombra de un secreto antiguo que se cernía entre ellos. Carlos, antes de contestar, miró a su hija con un amor desesperado. Era un amor que ni él deseaba entender, aunque su propia vida se complicaba cada vez más. Seguía un buen trabajo, pero... comenzó Carlos, y su voz tembló. Miguel lo interrumpió, asegurándole que solo quería ayudar. Pero en ese instante algo oscuro brilló en los ojos de Carlos. ¿Qué lo atormentaba? La urgencia por ayudar a Sofía se tornó en conflicto. Entonces, como un trueno, Carlos confesó: la condición de Sofía no es solo genética. Hay un lazo entre nuestras familias que no podemos ignorar. Fue como recibir un golpe en el estómago. Miguel sintió que el aire se le escapaba. Carlos reveló que Sofía era el resultado de una tragedia oculta, una conexión entre su propia familia y la de Miguel que había permanecido en silencio por años. Las palabras resonaban en su mente, tan pesadas como el humo de un fuego que ni siquiera sabía que ardía. La tensión aumentaba. El miedo y la culpa se arremolinaban en el pecho de ambos hombres. Miguel tenía que tomar decisiones. Era la vida de una niña en juego. Pero, ¿qué pasaría si ayudarlo significaba abrir una puerta a un pasado devastador? ¿Podría salvar a Sofía sin desenterrar secretos que podrían arruinarlo todo? En medio del caos, un ruido rompió la atmósfera tensa. Un grupo de hombres se acercaba, y sus miradas eran feroces. Miguel sintió el aliento pesado de la angustia. Se dio cuenta de que Carlos podía estar en peligro. La confusión invadió su mente. ¿Qué haría? ¿Salvaría a un extraño y posiblemente a su propia familia al mismo tiempo? A medida que la sombra de su decisión pesaba sobre él, un guiño de esperanza tintó el oscuro destino que se avecinaba. Había una oportunidad, si eran lo suficientemente valientes para afrontarla juntos. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión se cortaba en el aire.
Miguel miró a Carlis, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Las palabras del mendigo retumbaban en su mente como un tambor en la tormenta. ¿Qué lazo oculto podría haber entre sus familias? Antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Sofía! La voz de una mujer resonó en la multitud, y todos se giraron para ver a una figura salir de la oscuridad. Era una mujer alta, con el rostro disfigurado por el dolor y la rabia. Su cabello oscuro ondeaba al viento como un estandarte de furia. ¡Sofía, ven aquí! La pequeña, que se había quedado callada, miraba a su padre, y Miguel sintió que su corazón se detenía. Carlos se puso en pie, instintivamente protegiendo a su hija con su cuerpo. ¡No, por favor! ¡Gritó! La mujer se abalanzó hacia ellos con los ojos desorbitados. ¿Otra vez jugando al héroe, Carlos? Siempre haces lo mismo. El veneno en su voz llenó el entorno, y sintió que la situación se había salido de control. ¿Quién eres?, preguntó, la confusión dominando su voz. La mujer lo miró. Sus ojos ardían como llamas. Soy Lucía, la madre de Sofía. El impacto de sus palabras lo dejó boquiabierto. La madre, ahí estaba, frente a él. Miguel nunca había imaginado que el pasado de Carlos estaba entrelazado con el suyo de una manera tan personal. «Eres un monstruo», continuó Lucía, aullando ahora como un animal herido. «¿Por qué no puedes dejarla en paz? Siempre te aprovechas de la gente, de los más humildes». Cada palabra era un puñetazo, y Miguel sentía cómo se tambaleaba, e hizo un gesto para apartarla. Pero en ese instante, un hombre que había puesto su mirada en la escena se acercó y le gritó: «¡Basta!». Era uno de los hombres que Miguel había visto llegar. Tenía una actitud amenazante y la mirada fría. «Tú no deberías estar aquí, Lucía». Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué estaban ocultando estos hombres? La multitud se aglomeró, murmurando: «Esto es un desastre». ¿Sabe alguien lo que está pasando? Miguel sentía el sudor correr por su frente. La tensión aumentaba, como si un volcán a punto de erupcionar estuviera a punto de liberar su furia. Lucía temblaba, y su voz se hizo más suave, pero igual de aguda. «Sofía es parte de un trato que no entiendes. Tu familia, tu padre». Su mirada de furia se transformó en tristeza. «Tu padre podría cambiarlo todo, pero no quiere. Él se lo llevó todo. A ti te protege, a él no». Miguel se quedó paralizado, un nudo en la garganta. ¿Qué significaban esas palabras? «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero Lucía no podía contenerse. «Tu familia ha ocultado el pasado de Sofía, y ahora todo lo que tenemos se rompe». Las piezas cayeron en su sitio, pero la verdad era dolorosa. Ya no era solo una niña en peligro, era un ente de un pasado que él creía enterrado. Carlos y Lucía compartían un secreto que podía cambiarlo todo. «No puede ser», murmuró Miguel, sintiendo que el suelo se alejaba de sus pies. Entonces, el hombre que había interrumpido antes dio un paso adelante, interrumpiendo la vorágine de emociones. Esto no acaba aquí. Su voz era grave y ominosa. «Miguel, tu vida va a cambiar, y no tendrás otra opción que enfrentarte a la verdad». Todo se volvió borroso. El tiempo se detuvo. La incertidumbre lo envolvía, angustiante. ¿Qué verdad? ¿Qué había hecho su familia en el pasado? La pregunta anidó en su mente, devorando cada uno de sus pensamientos. El peligro acechaba, y el choque de sus realidades en ese instante lo dejó en vilo, deseando respuestas, pero temiendo lo que podían traer. La tensión se cortaba en el aire.
Miguel miró a Carlos y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Las palabras del mendigo retumbaban en su mente como un tambor desgarrador. ¿Qué lazo oculto podría haber entre sus familias? Antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Sofía! La voz provenía de la mujer, Lucía, que estaba paralizada en el centro del tumulto. Su rostro, aunque desfigurado por la furia, ahora mostraba algo más. Una angustia profunda que la hacía parecer pequeña ante su propio dolor. Miguel sintió que su corazón se detenía. En un instante, la situación se tornó caótica. De repente, un estruendo interrumpió la escena. Un coche se detuvo bruscamente a solo unos metros de ellos. La multitud se volvió, sorprendida. La puerta del vehículo se abrió violentamente y un hombre salió, visiblemente alterado. Miguel apenas pudo ver su rostro, pero notó la mirada desesperada en sus ojos. ¡Sofía! ¡Mamá! Gritó, y el sonido era como un trueno que reverberaba entre las paredes de la plaza. ¿Qué haces aquí?, demandó Lucía, su voz convertida en un respiro entrecortado. Miguel se dio cuenta de que conocía a ese hombre. Era Javier, el hermano de Carlos, un tipo que había desaparecido de la escena por meses. Nadie sabía dónde había estado. Hasta ahora. Vine a buscarla. Estamos en peligro. La afirmación de Javier hizo que el aire se volviera denso. Miguel sintió que se le cerraba la garganta. Una sombra de pánico se abalanzó sobre él. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Javier miró durante un segundo a Carlos, y el silencio se hizo pesado. No podemos seguir escondiéndonos. Ellos vienen por Sofía. Necesitamos salir de aquí ahora. Sus ojos estaban llenos de terror y determinación. ¿Quiénes vienen? ¿De qué hablas? La confusión de Miguel era palpable. La multitud comenzó a murmurar. Susurros nerviosos llenaban el aire. ¿Qué está pasando aquí? Las personas se movían incómodas. Algunas retrocedían, buscando alejarse de una posible tormenta. Entonces, Carlos se adelantó, los músculos de su mandíbula tensos. ¿Por qué no me dijiste que iba a pasar esto? ¿Acaso creías que podías guardarlo para ti? La voz de Carlos temblaba repleta de angustia. «No es momento para peleas», gritó Lucía, angustiada, tratando de mantener el control. Pero Javier se mostró frío, casi despectivo al mirar a su madre. El pasado vuelve para reclamar lo que le pertenece. Las decisiones de nuestro padre nos han perseguido por demasiado tiempo. Miguel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. ¿Qué decisiones? ¿Qué le hicieron ustedes a mi familia? La desesperación lo envolvía como una segunda piel. Todo. La voz de Javier se cortó mientras se giraba de nuevo a mirar la calle. Puede que no tengamos tiempo. Ellos están cerca. Entonces, como si el universo le respondiera, un grupo de hombres apareció al final de la calle. Vestían chaquetas de cuero y sus miradas eran fijas como dagas. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Tienen que irse. ¡Ahora!», ordenó Javier, sudor corriendo por su frente. A medida que los hombres se acercaban, la multitud comenzó a dispersarse, como hojas arrastradas por el viento. Miguel no podía moverse. Tenía a Sofía delante, a Carlos y Lucía a su lado. Pero ahora la verdad se tornaba cada vez más oscura. «Te diré todo después. ¡Corre!». Javier empujó a Lucía y Sofía hacia el coche, mientras Miguel sentía el pánico apretar su pecho. «¿Yo? ¿Y tú?». Miguel dudó.
El miedo lo atenazaba, pero algo en la mirada de Carlos lo mantenía en su lugar. Cuando alguien de esos hombres alzó el brazo, Miguel, aún paralizado por la incertidumbre, comprendió que así no podía terminar. ¡No!, gritó, mientras Javier arrojaba un objeto al suelo. Una explosión de luz llenó el aire y todo se volvió un torbellino de gritos y caos. Miguel cae al suelo, desorientado. La última visión que tuvo antes de perderse en la oscuridad fue la de Carlos, extendiendo la mano hacia él, mientras Sofía y Lucía cruzaban al coche que ya iba en marcha. Un estruendo, un dolor punzante y todo se volvió negro. ¿Qué futuro les esperaba a todos ellos? ¿Y qué secretos aterradores los acecharían incluso en esa oscuridad? Miguel se encontró en la oscuridad. Un mar de incertezas lo rodeaba. Su mente giraba, mientras los gritos resonaban como ecos lejanos. Intentó levantarse con esfuerzo. Su cuerpo aún se sentía pesado por la caída. Cuando por fin logró abrir los ojos, todo era confuso. La multitud se había dispersado y las luces del caos parpadeaban a distancia. ¡Carlos!, gritó, pero no hubo respuesta. Al buscar con la vista, solo encontró vacío. El coche de Lucía ya se alejaba, llevándose a Sofía con él. Todo había caído en un silencio aterrador. Una calma que solo presagiaba desgracia. Un dolor punzante le atravesó el pecho al recordar el rostro de la niña y la angustia de Carlos. No podía dejar que esto terminara así. Justo cuando estaba a punto de levantarse, el sonido de botas pesadas resonó, acertándose. Eran los hombres que habían interrumpido antes. Miguel contuvo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza. No podía permitir que lo atraparan. Se escondió detrás de un contenedor de basura, escuchando conversaciones que hacían que su piel se erizara. «Ya no podemos esperar más. La familia de Miguel se está interponiendo en nuestro camino». Murmullos amenazadores. Cada palabra era como un golpe. ¡Su familia! ¿Qué tenían que ver? Finalmente se armó de valor y salió de su escondite. Sabía que tenía que actuar rápido. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el costo. ¿Por qué Sofía era tan importante para ellos? ¿Qué secretas conexiones mantenía su familia ocultas? Corrió hacia el callejón opuesto, sabiendo que tenía que encontrar a Carlos y Lucía. La búsqueda lo llevó a un edificio abandonado, cuyas ventanas ennegrecidas parecían observarlo. El estruendo de la puerta al abrirse resonó en la penumbra. Cada paso resonaba, y la incertidumbre se hacía más pesada. «Carlos», llamó. Su voz temblaba en el aire frío. Al entrar, sintió una presencia. Allí estaba Carlos, y a su lado, un hombre que Miguel no esperaba. Era Javier, el hermano perdido, el que había estado lejos por tanto tiempo. Su rostro no mostraba signos de arrepentimiento. Al contrario, parecía más decidido que nunca. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Miguel, la angustia apretando sus palabras. «Porque tengo que revelarte algo sobre Sofía», dijo Javier, su voz tranquila, pero sus ojos ardían de tensión. Miguel sintió un escalofrío profundo. ¿Qué más podía esconderse detrás de esta historia? «Es tu hija», lanzó la bomba, su frase resonando como un disparo. Miguel no pudo pensar. El mundo se detuvo. «¿Qué dices? ¡Eso no puede ser!». Su mente se nubló. «¿Sofía? ¿Es mi hija?». «Tu familia había hecho un trato que involucra a nuestras madres», continuó Javier, cada palabra más pesada que la anterior. El aire se volvió denso, como un océano de secretos en el que Miguel se hundía. Recuerdos comenzaron a inundar su memoria.
Fragmentos de conversaciones escuchadas, miradas furtivas. No, no puede ser, murmuró, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eso cambiaría todo. La revelación lo dejó paralizado. Las emociones se desbordaban, la confusión y el miedo luchando en su interior. Es la verdad, Miguel. Necesitamos unirnos para protegerla. Ellos vienen por ella porque saben la verdad. Las palabras de Javier resonaban y la incomprensión se transformaba en una urgencia electrizante. De repente, un ruido atronador rompió el silencio. La puerta se estrelló contra la pared y los hombres de antes entraron, sus miradas fijas y peligrosas. «¡No tienen a dónde ir!», gritaron con una voz unificada, mientras Miguel se dio cuenta de que todo había cambiado. Sofía no era solo una niña inocente atrapada en este juego doloroso. Era el centro de todo. La conexión familiar se hacía más clara y aterradora al mismo tiempo. Y ahora, su vida, su futuro, el de todos ellos, dependía de decisiones que nunca soñó tener que hacer. En medio de aquel caos, Miguel entendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente salvar a Sofía sin traicionar a su propia familia? ¿Y qué tendrían que enfrentar en ese oscuro camino que se desplegaba ante ellos? La pregunta le perseguía como una sombra, mientras la tensión en la sala era opresiva. Miguel podía sentir cómo el sudor le resbalaba por la frente, mientras los hombres se acercaban. Sus rostros implacables y sus ojos llenos de amenaza. No podía permitir que se salieran con la suya, y su corazón latía con fuerza. «¡Sofía es mi hija!», gritó. Un impulso desesperado. Las palabras flotaron en el aire como un grano de esperanza. Pero por un instante el tiempo pareció detenerse. «Silencio», dijo uno de los hombres, su voz llena de desdén. A su alrededor el ambiente se cargaba de caos. Un murmullo se alzó entre los presentes, como un viento inquieto que arrastraba rumores y sospechas. «No hay tiempo para tus juegos, Miguel». Los otros comenzaron a avanzar, su intención clara como el cristal. Justo cuando parecía que el enfrentamiento iba a estallar, un estruendo sacudió el edificio. La puerta de la entrada fue abatida por una fuerza colosal, y en el umbral apareció una figura familiar. Era Ana, la hija de Miguel. Él quedó paralizado, sintiendo cómo la realidad se desvanecía en un instante. «¡Papá!», exclamó con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados. «¡Tengo que hablar contigo!». La confusión llenó el espacio como un manto pesado. ¿Qué hacía Ana aquí? Desde que había estado encerrada, le había suplicado que no la dejara sola. ¿Qué sucede? Miguel sintió que el mundo giraba. Ana se acercó, veloz, pero en su mirada había algo más que preocupación. «No hay tiempo para esto», dijo Javier, su voz retumbando ante la llegada de Ana. «Toma a Sofía y váyanse, ahora». Pero Ana no se detuvo. Se plantó en medio de la habitación, su mirada fija en su padre, y dijo con voz clara: «Ella no es solo tu hija, papá. Sofía también es de mí». ¿Qué? La declaración dejó a todos mudos. Miguel sintió que le arrancaban el suelo de debajo. «Ana, no digas eso. No, no puede ser. ¿De qué estás hablando?» La angustia llenó su pecho mientras trataba de asimilar la situación. Ana respiró hondo, como si le costara abrirse paso. «Todo este tiempo he estado investigando. No soy solo tu hija. Se supone que hay un vínculo entre Sofía y yo desde antes de que naciera». Con cada palabra, la revelación se volvía más dolorosa.
Miguel sintió que su mente daba vueltas. ¿Qué secreto había mantenido durante tanto tiempo? Los hombres que se acercaban fruncieron el ceño, claramente atrapados entre la confusión y la nueva información que había surgido de la nada. El líder del grupo, un hombre corpulento, con una cicatriz que le surcaba la mejilla, gritó: «¿Qué estás diciendo?». Pero Ana miró a Miguel y sus ojos ardían con una determinación asombrosa. «Papá, no estoy loca. Lo he descubierto. La verdad es que Sofía es parte de nuestra vida, al igual que yo. Es más que ADN. Nuestras madres estaban involucradas. Ellas fueron parte de algo mucho más grande, algo relacionado con nuestras familias». El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Miguel sintió que cada palabra de Ana golpeaba su corazón. Todo lo que había perdido, las luchas, los sacrificios, habían estado todos conectados por un hilo invisible que ahora emergía de las sombras. En ese instante, el ruido de las botas se acercó. Los hombres no podían ignorar lo que estaba sucediendo. «¡Deténlos!», bramó el líder, y la urgencia se apoderó de la atmósfera. Todo parecía un juego peligroso, y Miguel tenía que actuar. Pero en ese momento, un grito estalló. Lucía había sido empujada hacia adelante, con su rostro lleno de terror. Sofía no es solo un peón en esta historia. Hay más en juego de lo que saben. Su grito resonó con una claridad brutal. Miguel sintió como todo giraba. La conexión entre ellos estaba a punto de desvelarse de una manera que nunca imaginó. Los hombres se detuvieron, momentáneamente confusos. La atención se centró en Lucía. «Tu padre, Miguel, él hizo un trato, no solo para protegerla a ella, sino para protegernos a nosotros», dijo, jadeando, mientras los ojos de todos se posaban en ella. Miguel se sintió atrapado, como si las sombras de su pasado lo rodearan. Fue entonces que un hombre del grupo retrocedió, sacando un objeto brillante. «La verdad está más cerca de lo que crees, Miguel», exclamó, sus palabras cargadas de amenaza. Y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un disparo resonó en el aire, delatando un destino que parecía inminente. Miguel sintió el golpe del aire al ser proyectado hacia atrás. Todo se volvió borroso, mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Los rostros se desvanecieron. Las emociones se amontonaron en su pecho, y una pregunta mortal lo perseguía. ¿Podría el pasado realmente cambiar el futuro? Y más importante aún, ¿qué había hecho su familia para que todo desembocara en ese instante devastador? La oscuridad llegaba con una verdad que podría arrasar con todo lo que conocía. Miguel se encontraba sobre el suelo, los ecos de un estruendo aún reverberando en su cabeza. Había perdido la noción del tiempo. Las voces de Lucía y Javier se mezclaban en su mente junto al grito desesperado de Ana. La confusión era como un manto pesado que lo oprimía. De repente todo se oscureció. Un golpe seco resonó en la sala y un dolor ardiente le atravesó el pecho. Miguel se quedó boquiabierto. Su cuerpo temblante se disparó con la adrenalina. «¡La balazo! ¡No! ¡No, Dios, no!», pensó, mientras las manos le temblaban. Miró hacia arriba y vio a los hombres, sus rostros torcidos. El sonido del disparo seguía reverberando en sus oídos, rasgando su realidad. «Tú, el líder del grupo, con esa cicatriz siniestra», avanzó. «Esta es mi culpa, Miguel. Tenías que quedarte callado. ¿No te das cuenta de que Sofía es solo un medio?». Las palabras arrastraban su significado a través del aire, y las miradas de sorpresa se tornaron en tensión palpable.
Miguel sintió que el aire se le escapaba, como si se ahogara. Desesperado, buscó a su hija. ¡Ana! ¡Sofía! La voz le fallaba y el temor le apretaba el pecho. Ana estaba a su lado, con los ojos abiertos como platos, incapaz de procesar lo que ocurría. ¡No! Gritó, pero ya era tarde. La confusión se había dado paso a un trío de hombres que avanzaban. En un giro rápido de acontecimientos, uno de ellos se lanzó hacia Ana. ¡Ahora es tu turno! Cuando el hombre le agarró el brazo, Miguel sintió como su mundo se desmoronaba. No podía permitir que le hicieran daño. ¡Suéltala!, gritó, lanzándose hacia adelante de un salto. Todo se volvió un caos. Puños volando, gritos en la penumbra. Sufrió un golpe y el dolor lo atravesó como un rayo. Todo giraba a su alrededor y luchaba para mantenerse en pie. Y en ese momento, como una revelación repentina, todo cambió. Un hombre que permanecía detrás de la multitud levantó un objeto brillante. Miguel no sabía qué pasaba, pero su corazón se detuvo. Era un cuchillo, afilado y letal. «Dame lo que me pertenece», exclamó el hombre, alzando el arma y dirigiéndose directamente a Lucía. «Tú lo sabes, es tu culpa también». La multitud contuvo la respiración. Para todos, el tiempo parecía haberse detenido. Lucía, pálida, retrocedió. «No, por favor», balbuceó, pero el hombre se abalanzó sobre ella con una intensidad espeluznante. Fue un instante, un movimiento, un grito. Miguel se arrastró hacia adelante, pero no podía alcanzarla. Todo se volvió confuso. En un instante se escuchó un grito desgarrador. Miguel sintió que su alma se detenía. Lucía, en su intento de escapar, tropezó y cayó. El cuchillo brilló bajo la luz tenue. La escena se congeló. Las miradas estaban fijas en el aire, la realidad que fluía entre ellos. «¡No!», gritó Miguel, intentando avanzar, pero un dolor punzante apareció en su costado. Fue el golpe del mundo contra su cuerpo. Y así, como un relámpago, sucedió lo inesperado. De entre la oscuridad, una sombra se movió. Carlos, impulsado por lo que parecía ser una agonía de amor, apareció. «¡Basta!», gritó, empujando a un lado al hombre del cuchillo, y en un movimiento lo desarmó. El eco del metal cayendo resonó, y el silencio aterrador ocupó cada rincón. Pero el giro dramático no terminó ahí. En la confusión, el hombre que había desenfundado el cuchillo miró a Miguel y lanzó una revelación devastadora. «No eres quien crees, Miguel. Los secretos que guardas. Tu madre no era quien pensabas. Eres el hijo de mi padre, así que Sofía es tu hermana». El mundo de Miguel colapsó. La declaración lo sacudió hasta los tuétanos. ¿Qué? ¿Era posible? El caos se disolvió en la confusión. La realidad de su familia se transformaba ante sus ojos. Todo lo que había creído se desmoronaba en fragmentos de un pasado que nunca entendió. Mientras Miguel se tambaleaba, la fría verdad le atravesaba como un puñal. Ahora sabía que nadie estaba a salvo. El pasado lo había atrapado, y antes de que pudiera digerir todo, las piezas empezaron a encajar de forma aterradora, pulsando con un adolorido deseo de entender. Apenas podía contener todo el shock. «¿Qué haré ahora?». La voz de Miguel se rompía. La pregunta resonaba en el aire, profunda y angustiante. Todo lo que creía ser, todo lo que había anhelado, se desvanecía como humo. La lucha apenas empezaba. Las sombras de sus elecciones se acercaban y en su mente colisionaban temores y expectativas. ¿Qué había hecho su familia?
¿Qué le esperaba en la oscuridad? La realidad era más aterradora que cualquier historia que pudiera haber imaginado. Miguel se quedó en shock, tambaleándose mientras las palabras de Javier retumbaban. Un sonido lejano, como un motor rugiente, se acercaba rápidamente. ¡Rápido!, gritó Javier, apremiando a todos hacia el fondo del viejo edificio. Pero antes de que pudieran moverse, una figura apareció en el umbral. Era otro hombre, uno que Miguel reconoció de inmediato. ¿Luis? Su voz salió como un eco quebrado. Era un viejo amigo de la familia, alguien de quien había oído por mucho tiempo, pero que se creía perdido. «¡Es un desastre, Miguel!», Luis jadeaba, con la mirada desenfrenada. «La gente que está buscando a Sofía no son solo criminales. Están detrás de la verdad, de lo que tus padres escondieron». Lo que dijo hizo que Miguel se detuviera de nuevo. «¿Qué sabes de mis padres?». Cada palabra era un intento desesperado de conectar los fragmentos perdidos. Luis respiró hondo y su voz se volvió seria, casi aterradora. «Tu madre no solo estuvo involucrada, ella es la pieza central de todo. El acuerdo de tu familia con ellos no solo afectó a Sofía, afecta a todos nosotros». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se estrelló contra la pared. Los hombres de la cicatriz habían llegado. ¡Atrás!, aulló uno, sacando un arma. El miedo del momento apretó el pecho de Miguel. «¡No, no, no!», gritó, y cuando el sonido de un disparo llenó el aire, la realidad se hizo añicos. Ana se lanzó hacia su padre y a través del caos, el cuerpo de Luis se interpuso. ¡No! Miguel sintió que el mundo se desmoronaba. Un golpe sordo sonó y el cuerpo de Luis cayó al suelo, una sombra más en la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. Los gritos, los murmullos de la multitud y el olor a pólvora se entremezclaron. Miguel se quedó petrificado, el corazón disparado, incapaz de mirar hacia abajo, pero algo en su interior despertó. «¡Corre!», dijo, arrojando a Ana detrás de él. Las palabras brotaban de su garganta, llenas de urgencia. En ese instante, mientras la realidad se deslizaba entre sus dedos, una segunda verdad impactante surgió como oleada. Luis, con su último aliento, había arrastrado consigo una revelación que sería su salvación. «No me dejes morir así. Ellos lo saben, Miguel. Sofía no es solo una niña. Ella es el centro de esto». Murmullos sembraron sobre el lugar, el horror retumbando como un eco antiguo. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?». La desesperación tomó el control. Miguel se encontraba en un torbellino de emociones. Fue entonces cuando uno de los hombres, el más alto, tomó un paso hacia adelante. «Lo que tu amigo intentaba decir es que Sofía es la clave». ¿La clave? ¿De qué? Cada palabra era un disparo que reverberaba en su mente. Tu madre la protegió porque entendió lo que significaba. «Lo que ambos quieren, y por eso estamos aquí». La revelación lo arrastró de nuevo al abismo de preguntas. El aire se volvió pesado. ¿De qué ambos quieren? ¿Qué significa todo esto? El regreso del pasado pasaba a través del aire. De repente, el sonido de sirenas llenó la distancia. La policía estaba cerca. Pero justo cuando pensó que tal vez habría una salida, un nuevo giro fatal ocurrió. Alguien en la puerta, un rostro conocido. Era su madre, con una expresión fría. «¿Por qué no me avisaron que venían? Todo esto se ha salido de control». Miguel sintió que el suelo se deslizaba. Su madre aquí, en el corazón del caos. Todos los hilos se estaban conectando de una manera devastadora. La confusión, el dolor, revelaciones oscuras,
emergiendo una y otra vez. La intersección entre el pasado y el presente estaba estallando en llamas. Y Miguel se encontró atrapado entre secretos y traiciones. ¿Qué haría ahora? ¿Podría realmente proteger a Sofía y a Ana, sabiendo lo que venía? La escena quedaba oscurecida por un manto de preguntas apremiantes y la certeza de que el fin del juego estaba aún por comenzar. Miguel sintió que el aire se volvía denso y pesado. Su madre estaba allí, en medio de aquel caos, y no sabía si estaba a punto de recibir respuestas o más preguntas. En sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. ¿Por qué no me avisaron que venían?, repetía, más para sí misma que para los demás. Su voz era un eco de advertencia. La tensión en el ambiente crecía. La confusión reinaba en la sala. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Ana salió como un susurro quebrado. Miguel no podía apartar la mirada de la figura familiar. Pero su madre no parecía interesada en tranquilizar a nadie. De hecho, parecía atrapada en su propio mundo de secretos. «Esto no debería estar pasando», volvió a gritar, pero sus palabras se perdieron en el ruido que la rodeaba. El caos había empezado a tomar control nuevamente. Los hombres de la cicatriz, atónitos, se miraron entre sí. «Todo está quedando fuera de control», avanzó uno, gritando. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió, armados y listos para la confrontación. «¡La hemos encontrado!», gritó el líder de esta nueva entrada, acentuando el caos en la sala. Miguel apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Todo sucedía tan rápido. Los cuerpos se movían, la confusión se desataba. Y, como si estuviera viviendo una película de acción, la sala se llenó de movimientos frenéticos, empujones y gritos desesperados. «¡Sofía!», gritó Lucía, su voz atravesando el tumulto. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de hombres armados se lanzó hacia adelante, desatando balas por doquier. La confusión, el sonido del estruendo y el eco de pasos resonaban en su mente. Miguel sintió el horror crecer a su alrededor. «¡Corre, Ana!», le gritó a su hija, intentando protegerla. Pero, en medio del caos, una figura se alzó entre los hombres armados, y su presencia aturdió a todos. Miguel frunció el ceño. Era Camila, su hermana, a quien no había visto en años. En su mano, un arma. El mundo pareció detenerse, mientras las miradas de todos se posaban en ella. «Camila», Miguel apenas pudo pronunciar su nombre. «¿Qué haces aquí?». Las palabras le salieron entrecortadas. Su hermana siempre había estado alejada de la familia. No podía entender cómo estaba allí, en medio de toda esa locura, apuntando a todos con esa pistola. «No te acerques a ellos», ordenó con voz firme, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Camila, no», gritó en un intento de traerla de vuelta a la realidad. «No sabes lo que está pasando aquí». Ella no respondió. Su mirada estaba fija en su madre, un odio latente en sus ojos. «Siempre escondiste la verdad. Pero esto se acabó. No dejaré que se aprovechen de nosotros más». Miguel se sintió desorientado. «¿Qué verdad? ¿Qué está sucediendo?». La mirada de su madre se tornó fría, y por un instante todo cambió. «No lo entiendes, Miguel. Todo este tiempo hemos sido parte de un juego más grande del que jamás supiste». Antes de que pudiera asimilar la magnitud de sus palabras, un disparo resonó, no el de la pistola de Camila, sino de detrás de ella.
El sonido fue como un rayo, y en un segundo todos los presentes se congelaron. Camila cayó al suelo, sus ojos vacíos mirando lo que quedaba de sus sueños. El tiempo pareció detenerse. Miguel se quedó paralizado, su corazón retumbando en su pecho. ¡No! Gritó. El horror lo invadió, comprendiendo que su hermano había perdido la vida sin saber el secreto que habían guardado. Miradas de incredulidad y miedo se cruzaron, cada uno tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Era Camila el verdadero peón en este juego? ¿Por qué había regresado justo ahora? La flecha de preguntas se enredaba en su mente, y con ese disparo todo se desmoronaba. Los hombres en la sala, ahora inmóviles en su horror, se miraban entre sí, y Miguel sabía que lo que había comenzado como un intento de proteger a Sofía, ahora se convertía en un enfrentamiento directo con el pasado. La revelación se volvió más aterradora. ¿Qué otras sorpresas le reservaba el destino? La verdad lo asfixiaba, mientras el lamento de su madre resonaba en sus oídos. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué le quedaba en este laberinto de secretos? Mientras las sombras comenzaban a cerrarse sobre ellos, Miguel supo que esto era solo el comienzo de un juego mortal, lleno de revelaciones. El sudor caía por la frente de Miguel, mientras el alboroto a su alrededor se desataba. La caída de su hermana había dejado un eco sordo en la habitación. El tiempo parecía haberse detenido, pero el peligro no se había desvanecido. La ira de los hombres de la cicatriz brotaba entre ellos, miradas llenas de propósito. ¡Atrás, todos! Gritó uno de ellos. Miradas intensas se cruzaron, temerosas y llenas de desesperanza. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna, y en su pecho el latido del miedo resonaba con cada instante. De repente, el rostro de su madre se oscureció. ¡No! Gritó, lanzándose hacia el cuerpo de Camila. No pudo haber sido así. No era parte del plan. Sus palabras eran un murmullo entre el caos, llenas de angustia. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué plan, mamá? Su voz tembló, atrapada entre la confusión y la desesperación. Las revelaciones quedaban flotando en el aire, pero las respuestas parecían estar cada vez más lejos. Fue justo en ese instante, cuando la adrenalina llenaba el ambiente, que el sonido de una risa perturbó el caos. Fría y siniestra, una nota discordante en medio de la tensión. Miguel giró la cabeza y vio a otro hombre emergiendo de las sombras. Era un rostro conocido, un hombre del pasado que había caído irremediablemente lejano. ¡Alfonso! Su voz brotó, inesperada y cargada de desprecio. ¡No puede ser! ¡Tú! Alfonso, con una sonrisa burlona, levantó las manos. ¿Te sorprende verme aquí? Después de todo, soy el que trajo a Sofía a este mundo. Las palabras eran como cuchillos, y Miguel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, se preguntó, incapaz de asimilar el shock. ¿Tú eres el padre de Sofía? La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Todo lo que había creído era un engaño. El verdadero lazo que los unía estaba brotando desde las sombras. Los murmullos se multiplicaron entre los hombres. Incertidumbre, miedo. Solo vine a reclamar lo que es mío, dijo Alfonso, acercándose lentamente. Esa niña es parte de mi legado, y nadie interpondrá su camino. La ira estalló en Miguel. Pero también el dolor seguía allí, latente. Sofía es mi hija, no tu legado. Los insultos sonaban vacíos, y con cada declaración, Miguel sentía como todo se desvanecía. Esa es la parte divertida, interrumpió Alfonso, levantando su dedo con una sonrisa astuta. Tu madre sabía la verdad.
y decidió esconderla. Todo fue un juego para protegerte. Pero ahora la verdad tiene que salir a la luz. Sus palabras resonaron como un trueno y la sala se volvió una tormenta de gritos. La mirada de su madre se hundió en la confusión y Miguel la vio temblar. «Dímelo todo», exigió, la voz casi quebrándose. «¿Por qué guardaste esto? Porque no sabías lo que te estaba ocultando», dijo su madre, incapaz de sostener su mirada. Y en ese momento, todo se hizo un eco profundo. La tensión se cortó como un hilo. El estruendo de balas resonó nuevamente, y de algún lugar el sonido de cristales rompiéndose estalló, llenando la sala de daño y confusión. Nuevos rostros llegaron, pistolas alzadas, exigiendo silencios. Con una explosión inesperada, la situación llegó a un pico. Seres horrados se arrojaron al suelo, y Miguel sintió que todo lo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. «¡Camila!», gritó su madre, desesperada. Pero no había respuestas. En un giro brusco de los acontecimientos, Alfonso levantó su arma. «Regístrenlo», ordenó a sus hombres. Y en un instante, la figura de Miguel quedó atrapada entre la traición y el dolor. «Oh, ¿te das cuenta, Miguel? Tú eres la pieza que falta en este juego. La verdad se revelará, incluso si yo tengo que desatar el caos completo». Las palabras de Alfonso punzaron en su pecho como una espina, mientras el mundo se desvanecía en un mar de incertidumbre. Miguel entendió que ahora no solo se trataba de Sofía, o de su madre, o de Camila. Se trataba de un legado oscuro que amenazaba todo lo que creía. Así que con el corazón aplastado, miró hacia adelante, listo para enfrentar lo que estaba por venir. La pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Podría proteger lo que le quedaba, incluso si eso significaba desafiar su propia verdad? Mientras el caos se desataba a su alrededor, supo que estaba a punto de perder todo, o ganar la batalla más importante de su vida. La escena era un caos desatado. Las luces parpadeaban y el sonido de disparos resonaba en el aire. Golpeando con fuerza en el pecho de Miguel, su hermana yacía en el suelo, el terror lleno de preguntas en sus ojos. «¡Camila! ¡No!». Su grito era un eco desgarrador en medio del terror. Alfonso, a su lado, retrocedió, mientras los hombres miraban con sorpresa. El temor se dibujaba en sus rostros. Miguel se sentía atrapado entre el horror y la rabia. «¡Esto es tu culpa!», gritó, la voz llena de dolor. La verdad sobre su familia estaba surgiendo en fragmentos, y cada uno era una daga que le atravesaba el corazón. «¿No entiendes lo que está pasando?», respondió Alfonso, su risa burlona desvaneciéndose ante la seriedad del momento. «Estoy aquí para reclamar lo que es mío, lo que siempre ha sido mío». Pero Miguel ya no podía escuchar. El rayo de la verdad iluminaba el camino, y aunque su corazón tambaleaba, sabía que tenía que luchar. «¡Alto!», la voz de su madre cortó el aire como un cuchillo. Ella se lanzó hacia Camila. El caos apenas le importaba. Era un sacrificio para protegerte. Cada palabra le retumbaba en la mente de Miguel. ¿Protegerme de qué? La angustia en su pecho se convertía en fuego. ¿De la verdad? La multitud comenzó a murmurar. Las miradas cambiaban entre él y la escena a su lado. «¡Sofía es!», trató de continuar, pero el ruido lo interrumpió. «¡Ahora no hay tiempo!», gritó Javier, empujando a Miguel hacia atrás. «Necesitamos salir de aquí». Y en un instante de resolución, Miguel se puso de pie. «No puedo dejar que esto termine así». Con un movimiento decidido, se plantó frente a Sofía, los hombres aún tensos en el fondo. «La protegeré». Su voz resonó,
desafiando el destino y la oscuridad que les amenazaba. De repente, un grupo de oficiales de policía irrumpió por la puerta trasera. El sonido de sus voces a través del caos fue como un rayo de esperanza. ¡Alto! ¡Están rodeados!, gritó uno, poniendo un rostro decidido en medio de la tormenta. El ambiente cambió nuevamente, la tensión se hizo palpable, y Miguel, entre el caos, sintió un leve alivio. ¡Ay! ¡Vamos, Sofía!, gritó y con un acto de valor se lanzó hacia ella. La tomó de la mano y corrió. Las balas dejaron de sonar y el humo se disipó, cuando de repente Alfonso gritó: ¡No se vayan! Su voz se desvanecía mientras los hombres corrían, conscientes de que la situación se les había escapado de las manos. Miguel y Sofía estaban a salvo. Finalmente la calma llegó. Con su madre criando unión nuevamente, los ojos de Miguel encontraron a Ana, aliviada pero llena de miedo. ¡Estamos a salvo!, su voz temblaba. Y Miguel, sintiendo que todo lo que había luchado había valido la pena, asintió, aunque el peso de la incertidumbre quedaba en el aire. Lo estamos, por ahora. Con un último vistazo, Miguel supo que la verdad y el pasado seguirían persiguiéndolos, pero al menos en ese momento estaban juntos. La familia atravesaría el caos, pero tendrían que luchar unidos. La cámara se alejó, capturando el momento en que Miguel, Sofía, Ana y su madre se unieron en la protección del futuro. Este era solo el comienzo de una batalla por la verdad que aún no habían desenterrado. Y aquí viene el momento crucial, mis amigos. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar al canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.